Hoy conoceremos cuál es el mol. Es una unidad científica fundamental que va a decirnos acerca de la cantidad de sustancia que hay en las partículas, átomos, moléculas, etc. Es una cantidad de fórmula química determinada que va a contener el mismo número de unidades que los átomos que hay en cierta cantidad de gramos, y estas las podemos calcular según la masa molar. Para calcular la masa molar, vamos a tener en cuenta que esta fórmula va a aplicar tanto para peso molecular, masa molecular, la peso fórmula y masa fórmula, todos que van a estar en una unidad de mol. Y esta se va a determinar sumando las masas atómicas de todos los átomos de las fórmulas tantas veces como aparezcan. Es decir, si tenemos ahí, el elemento es el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. De estos tres elementos tenemos, por ejemplo, en el hidrógeno, que es la H, tenemos 2 átomos y su peso atómico es de 1. Entonces vamos a multiplicar 2 por 1, 2. En el caso del azufre, vamos a tener un átomo por el peso atómico, que es 32, o sea, 32. El oxígeno va a tener 4 átomos y va a tener un peso atómico de 16. Entonces va a ser 4 por 16, 64. La masa molar en este caso va a ser la suma de 2 más 32 más 64, que nos va a dar 98. Esa es la masa molar del ácido sulfúrico, de este compuesto. Ahora, para obtener este resultado en gramos, lo que vamos a hacer es justo primero sumar y luego vamos a realizar, vamos a sustituir en la siguiente fórmula los resultados. Tenemos, por ejemplo, que ahí el mol va a ser igual a la masa que va a haber en gramos sobre el peso molecular. El peso molecular, recuerda que es el anterior que hemos sumado. El resultado de la cantidad de átomos por el peso atómico de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si en el caso de la suma del peso molecular nos salió 98, tenemos que la fórmula, en este caso del ácido sulfúrico, va a ser N es igual, es decir, el mol, a la masa sobre el peso molecular, sobre 98. Y la masa nos dice cuántos moles hay en 30 gramos. Hay 30 gramos de ese compuesto. 30 sobre 98 nos va a dar 0.3 moles de ácido sulfúrico. Ahora, hay otras fórmulas de calcular, pero a partir de, por ejemplo, datos experimentales. Esto es para, por ejemplo, compuestos muy poquitos y que se debe tener en cuenta los porcentajes de cada una de las sustancias y convertirlos a gramos. Luego de allí, en convertir los gramos de cada elemento a moles, dividir cada resultado por el menor de ellos y aproximar o multiplicar para encontrar los números enteros, que no sean decimales, de cada elemento. Y esos los vamos a poner como subíndice. Vamos con un ejemplo para que me entiendas mejor. Dice que la fórmula empírica de un compuesto contiene 25.4% de nitrógeno. Ahí tienes nitrógeno, y luego de 17% de potasio y 57.6% de oxígeno. Tienes los tres elementos, 25.4, 17 y 57.6. Lo primero que vamos a hacer es convertirlos a gramos. Entonces sería 24.4 gramos de nitrógeno, 17 gramos de potasio y 57.6 gramos de oxígeno. Paso 2. Vamos a convertir cada uno a moles. Para eso vamos a usar nuestra fórmula anterior. El número de mol es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, ahí de cada uno hemos ido sumando sus átomos y peso atómico para sacar la masa, el peso molecular. En este caso, el peso molecular tenemos en el primero 25.4 gramos por un mol, porque no sabemos un mol, sobre los 14.006 gramos. Y eso nos va a dar ¿cuántos moles? 1.81 moles de nitrógeno. Ahora lo mismo haremos con el potasio, nos va a dar 0.43 moles de potasio, y en el caso del oxígeno también 3.6 moles de oxígeno. Luego que ya tenemos estas tres cantidades, los vamos a dividir por el menor de ellos. ¿Cuál es el de todos? El potasio, la K. Entonces tenemos el nitrógeno va a ser igual a 181 sobre 0.43. El potasio 0.43 sobre 0.43 y oxígeno 3.6 sobre 0.43. Ahí vamos a tener los cuatro resultados, 4.2, 1, 8.37. Ahora,
vamos a aproximar el resultado a su número entero. En el caso del nitrógeno será 4, en el caso del potasio 1, en el caso del oxígeno 8. Ya al final los vamos a colocar como subíndices junto a las iniciales de sus nombres. En el caso del nitrógeno eran 4, del potasio 1, y como 1 se sobreentiende ya no lo escribimos. Y en el caso del oxígeno serán 8, ese sí lo escribimos. Y así ya te queda tu fórmula. Pero este es un paso un poquito complejo, no te preocupes, más es como conocimiento general. Recuérdate los pasos anteriores, ¿no? Cuando la masa, que para sacar la masa molar necesitas el número de átomos por el peso atómico de cada uno de los elementos de la fórmula que te dan. Y también, si es que ya te piden que lo conviertas a gramos, recuérdate, el mol va a ser igual a la masa en gramos que haya sobre el peso molecular, que ya lo podemos estar en gramos o en mol, ¿no? Eso sería todo por hoy. Cuídate.